Hola, soy Sergio Saavedra Belmonte y en este segundo tema quiero introducirte los 4 pasos del método COIA. Acompáñame, por favor, en esta presentación. Si tenemos algo que desconocemos y queremos saber qué es, tenemos que investigar. Si te fijas, a la derecha hay unos signos de interrogación que simbolizan algo que es desconocido todavía para nosotros. Para conocerlo, en primer lugar, lo contextualizamos. Es decir, lo ubicamos en relación a su origen, a su dónde se está manifestando, etc. Esa es la contextualización. En segundo lugar, lo describimos, lo observamos tal como es. Tomamos nota, esquemas, etcétera, de cómo es este objeto que queremos conocer. Esa es la observación. El tercer paso es la interpretación. En función de ese contexto y en función de lo que hemos descrito, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significado puede tener? Y ahí lanzamos algunas hipótesis, algunas posibilidades. Finalmente, cuando hemos encontrado de qué se trata, pasamos a la aplicación. ¿Y para qué nos sirve este conocimiento? Nadie conoce solo por el gusto de conocer, ¿verdad? Siempre el conocimiento nos transforma o transforma la realidad de alguna manera. Esos son los 4 pasos del método COIA: contextualización, observación, interpretación y aplicación. Vamos a verlo en 3 ejemplos. En primer lugar, este ejemplo que hoy nos está haciendo temblar. Estamos en el contexto de ya la tercera ola, la cuarta ola, casi en algunos lugares, de la pandemia de COVID-19, y acaba de manifestarse hace un mes una nueva enfermedad, una nueva epidemia. Todavía no se sabe hasta qué punto esto se puede expandir de igual manera que el COVID. Entonces, lo primero es, frente a este nuevo mal, a esta nueva infección, contextualizar dónde apareció por primera vez, quiénes la están contrayendo, qué relación tiene con, puede ser la alimentación de estas personas o el COVID u otras enfermedades. Una vez descrito el contexto, pasamos a observar el mal en sí mismo, cómo aparece, qué síntomas presenta, qué factores aumentan la manifestación de este mal o qué factores disminuyen la manifestación de este mal. Esa es la observación detallada, cuidadosa que se tiene que hacer tanto en el contexto como en el laboratorio. Se ha llegado a detectar que esta nueva infección es el hongo negro. Nada nuevo para la humanidad, es el mismo hongo que sale cuando el pan está ya amosado, ¿no es cierto? Pero de alguna manera en ciertas personas esto está causando realmente estragos. Está siendo una manifestación muy, muy dañina y hasta letal. Entonces, interpretamos y nos hacemos preguntas de este tipo. ¿Por qué esta infección de hongo negro está apareciendo en enfermos, mayormente en enfermos diabéticos y que ya superaron el COVID? Esto nos da lugar, obviamente, a nuevas investigaciones, pero ya la interpretación nos permite identificar que hay ciertas personas más susceptibles que otras. Finalmente, la aplicación. ¿Qué podemos hacer para evitar contagiarnos? De nada nos serviría saber todo acerca del hongo negro si es que no sacamos una aplicación, no tenemos una aplicación de este conocimiento para el bien nuestro y de todos. Vamos a un segundo ejemplo.
nos encontramos con este texto y esta imagen. El texto dice, luego de gastar 1/3 de mi dinero, me quedan 42 bolivianos. ¿Cuánto dinero tenía antes de gastarlo? Bueno, hay que contextualizar el texto. ¿De qué se trata? ¿Qué tipo de texto es? Bueno, este parece un ejercicio de un libro de matemáticas, ¿verdad? ¿Qué propósito tiene? Bueno, esto parece que el propósito es ejercitar en la resolución de problemas matemáticos con quebrados a los estudiantes. ¿Qué importancia tiene? Esta pregunta de contexto es muy importante, valga la redundancia, porque muchas veces los estudiantes ya en este primer paso dicen, no, esto no me interesa y lo paso de largo. O dicen, wow, esto no me gusta, ¿no? Este es matemáticas y yo le tengo un rechazo. Entonces, ya en la contextualización tenemos que ubicar el desafío que estamos enfrentando en cuanto a comprender algo, ¿no? También podríamos preguntarnos como contextualización, ¿este texto busca una respuesta de opinión o busca una respuesta exacta? ¿No? Cuando nos damos cuenta que es un problema de matemáticas, bueno, nos está pidiendo una respuesta exacta, ¿no? Que ejercitemos lo que sabemos. Entonces hacemos una observación al problema y lo meditamos varias veces el texto y comenzamos a configurar el problema como es, ¿no? Ahí están los 3/3 que equivalen al total, que es el que nos está pidiendo el problema. Y si es que se ha gastado ya 1/3, habrían 2/3 que quedan sin gastar y esto equivale a 42 bolivianos. Hasta ahí podemos llegar observando el problema. Entonces, la interpretación ya nos permite proponer soluciones, hipótesis de solución. Si divido 42 entre 2, ¿verdad? Entre el 1/3 y el otro 1/3, obtendré el equivalente a 1/3. Y luego lo puedo multiplicar por 3, los 3/3, y así puedo obtener el total. Esa es una hipótesis de solución. Entonces, aplico, pruebo. 42 entre 2 da 21. 21 por 3 da 63. Entonces, compruebo. 63 por 2/3 da 42, por lo tanto, correcto. Mi interpretación viene siendo correcta y en la aplicación ya hemos dado la respuesta concreta al problema. Fíjate entonces que el método COIA lo puedes usar para matemáticas, para física, para química, para resolver problemas de tipo académico o problemas de la vida que tienen que ver con números. Vamos al tercer ejemplo. Aquí ya llegamos a la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Nos topamos con este texto en las Escrituras y aplicamos el mismo método COIA. Contextualización. ¿Qué tipo de texto es? Bueno, esto es un texto poético, es un texto, es un salmo. Los salmos se usaban como letras para canciones en el pasado. ¿Qué propósito tiene? Bueno, parece que nos está enfocando en considerar la importancia de la meditación de la palabra. ¿Qué importancia tiene? Bueno, dado que es el primer salmo de 150, entonces sin duda debe ser un tema muy importante. ¿Qué reacción se espera de mí frente a él? Bueno, así en la primera exploración del texto está invitándome a que
tome una decisión, ¿no? Que no sea de un tipo de persona y sea otro tipo de persona. Y ya en la simple exploración de contexto, ya nos vamos dando cuenta de algunas características que nos preparan para lo que es la observación. Entonces, en la observación, yo puedo encontrar que empieza el texto con esta afirmación. Bienaventurado es el varón. O sea, en otras palabras, a esta persona le va a ir bien. Ahora, ¿qué persona? Y aquí tenemos un primer bloque de cosas que no debiera ser la persona, ¿no? Porque ahí no anduvo, ni estuvo, ni en silla. Ahí ese primer versículo son lo que no se debiera hacer. Y el versículo 2 empieza, sino que, o sea, plantea lo que sí debe hacer en relación a la palabra de Dios. Y el versículo 3 nos muestra claramente las consecuencias de aquel que sí hace esto que aconseja. Entonces ya nos vamos dando cuenta en la observación de que hay una estructura en el texto. Y por eso las palabras no, sino que, etcétera, etcétera, nos ayudan a identificar esa estructura. Esa es la observación. En el no se habla de tres cosas, ¿no? El que no está escuchando malos consejos, el que no está practicando hábitos pecaminosos o el que no se ocupa de chismear, que podría ser un sinónimo de sentarse en silla de escarnecedores. Uno se sienta en una silla para hablar mal de los demás y entonces el término actual sería el que no está ahí ocupado en chismear. Sino que, y ahí habla de dos asuntos, se deleita en la palabra de Dios y medita continuamente en la palabra de Dios. Qué interesante. ¿Y cuál es la consecuencia entonces de centrar la vida en torno a la palabra de Dios? Fíjense que aquí no está hablando de hacer grandes proyectos o de hacer grandes transformaciones. Está centrado en una actitud hacia la palabra de Dios y una acción hacia la palabra de Dios. Lo compara a un árbol saludable, fructífero y fresco, que está plantado junto a un arroyo y termina con todo lo que hace prosperará. ¿Quién no quiere prosperar en lo que emprende? Entonces aquí se ve que la meditación en la palabra de Dios no solamente es un asunto de contemplación o un asunto filosófico, sino también que redunda en el logro de metas, de objetivos. Bueno, esto ya sacamos a partir de la observación. ¿Cuál es la interpretación? Entonces aquí es cuando nos hacemos preguntas de este tipo. ¿Qué quiso enseñar el autor de este texto al público o a la audiencia de destino original? Esto no ha sido escrito para mí, por un amigo. Esto ha sido escrito por alguien hace mucho tiempo para personas de aquel tiempo. Entonces tenemos que hacernos primero esa pregunta. ¿Qué quiso enseñar el autor de este texto a las personas de su tiempo? Y una vez que hallo una respuesta a esta pregunta, paso a la segunda. Y ahora, ¿qué me enseña a mí? ¿Qué entiendo yo ahora de este texto? Y entonces luego viene la aplicación. ¿Qué voy a hacer si quiero ser como dice el texto? ¿Qué voy a hacer? La aplicación, si quiero ser como dice el texto. Entonces, fíjese que con este proceso de reflexión, de meditación, de estudio de la palabra de Dios, en 3 versículos podemos sacar mucho para la vida. En síntesis, podríamos decir que los 4 pasos del método son comunes a todo tipo de estudio o investigación, no solo para estudiar la Biblia.
Pero si pudiéramos aplicar estos 4 pasos del método y los pudiéramos practicar con el estudio de la Biblia, un estudio diario o cotidiano o periódico por lo menos, ¿no? Es decir, que se haga de una manera habitual. Entonces pudiéramos obtener un método para estudiar la Biblia que va a servir toda la vida, pero además podemos obtener un método de estudio para cualquier asunto que también va a servir toda la vida. Y podemos entrenar nuestro razonamiento a la investigación. Fíjese los beneficios que tiene el dominar un método de estudio bíblico que puede ser extensible a cualquier otro estudio. Y pudiéramos llegar a decir, como dice el Salmo 119:99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Al hablar de meditación, estamos hablando de un proceso de reflexión metódico con el cual obtenemos riqueza y provecho para nosotros y también para los demás. Vamos a ir más a fondo con los 4 pasos del método CO-IA aplicado al estudio de la Biblia. Preste mucha atención. Este material usted lo dispone en la plataforma, lo puede bajar, así que no necesita tomar apuntes en este momento. Preste atención a lo que está escrito. La contextualización, en primer lugar, vamos a profundizar en esto. El primer paso del método es la contextualización. Y es importante, puesto que no es lo mismo leer una receta para hacer una comida que leer la carta de un amigo. Por eso, aunque parezca obvio, tenemos que ubicarnos. ¿Qué tipo de texto estoy leyendo? Y en la Biblia estamos identificando hasta 7 tipos de textos. Estamos ubicando el texto doctrinal, el texto poético, el texto narrativo y otros más. No es lo mismo leer una noticia de hoy que una crónica de algo que ocurrió hace 1000 años. La Biblia ha sido escrita por personas que ya no existen y que vivieron en culturas muy diferentes a las nuestras actuales y que dirigían su escrito por inspiración divina a gente que vivía en situaciones totalmente quizás diferentes a las que nosotros vivimos hoy. Por eso es muy importante contextualizar el texto. Pero también tener en cuenta que la palabra de Dios es eterna, no cambia. Y por lo tanto, una vez contextualizada históricamente esa palabra, tenemos que contextualizarla a nuestra realidad. Ambos trabajos son necesarios. Y todo esto lo vamos teniendo presente cuando estamos en el primer paso, la contextualización. Así que se debe hacer una primera exploración del texto, lo que queremos entender, buscando este tipo de preguntas. Preste atención. ¿Qué tipo de texto es? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo fue escrito? ¿Cuál es, si puede saberse directamente, el propósito de quien lo escribió? ¿Qué circunstancias vivía el que lo escribió? ¿A quién va dirigido el texto? ¿Qué importancia tiene para nosotros hoy? Todas estas preguntas tienen que estar presentes cuando hago mi primera revisión del texto. Una primera lectura tratando de contextualizarlo. Pasamos al segundo paso, la observación. La observación es el segundo paso del método y consiste en identificar el mensaje, tal cual. Preste atención, por favor. Sin añadirle nuestras interpretaciones todavía. La tendencia natural de todos nosotros a leer, esto es muy común, es un vicio de la lectura lamentablemente, pero es usar el texto como un pretexto para nuestras ideas preconcebidas. Yo llego ya al texto con unas ideas y digo, seguramente esto me va a querer decir. Y leo superficialmente y puedo llegar a decir, ve,
esto es lo que dice, y saco de aquí, saco de allá, una palabrita, otra palabrita, y le acomodo a lo que yo ya quería entender del texto antes de leerlo. ¿Se da cuenta? Ese es usar el texto como un pretexto para nuestras ideas preconcebidas. Es decir, el vicio de la lectura es que hacemos decir al texto lo que nos parece que quiere decir. Le imponemos nuestros prejuicios y tapamos la boca del autor, por así decir. Entonces, sí, la lectura es algo relativamente aburrido porque, bueno, ya no hay nada nuevo, ¿no? Simplemente el autor parece decir algo que yo ya sabía. No se convierte la lectura en un acto de descubrimiento, de investigación, de profundización. Así que debemos leer con detenimiento, concentrándonos en descubrir lo que realmente dice, usando preguntas de investigación como estas. ¿Qué afirma? ¿Qué niega? ¿Qué nombres menciona? ¿Qué cantidades están presentes en el texto? ¿Cómo se relacionan los personajes con las acciones? O sea, ¿quién hace qué? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ese tipo de preguntas de descubrimiento de lo que está realmente tratando de comunicar el autor. Y para esto sirve mucho lápices de colores, para, bueno, todo lo que dice un personaje lo puedo subrayar con un color, lo que dice el otro personaje lo puedo subrayar con otro color, puedo encerrar cada vez que se menciona un personaje con un círculo, a otro personaje le puedo poner un triángulo encima, en fin, hay muchas maneras de hacer la observación de una manera, de un modo, perdón, lo más inductivo, lo más explorativo posible, ¿ya? Tratando de reconocer su estructura y el mensaje. El tercer paso es la interpretación. Ahora sí, consiste en volver a repasar el texto, anotando lo que personalmente comprendí. Ahora ya me separo un poco del texto y voy con mi cuaderno anotando. Y bueno, en esta primera parte yo comprendí esto, en esta segunda parte comprendí esto otro, ¿no? En el caso de un texto histórico cuyos destinatarios vivieron hace mucho tiempo, la interpretación debe hacerse en dos partes, ya lo dijimos antes. ¿Qué fue lo que probablemente significó este texto para aquellos destinatarios originales? Y luego recién, ¿qué es lo que yo pude comprender? Ahora, toda interpretación debe estar siempre basada en los datos de la observación. No soy libre para interpretar lo que a mí se me ocurre a partir de, bueno, una inspiración momentánea y decir, bueno, yo siento que el texto me está hablando así. Bueno, si siente algo, tiene que estar basado en la observación. Si no, es una imaginación propia y uno está usando el texto como un pretexto simplemente personal. Este es entonces el paso de la interpretación. Y al hacerlo, estamos repasando, si usted se da cuenta, por tercera vez el texto. O sea, este es un estudio verdadero, no es una leidita. Se trata de un estudio. Y finalmente, la aplicación. La aplicación es el cuarto paso del método y consiste en meditar sobre el texto y buscar cómo me afecta en lo personal. ¿Siento que Dios me está hablando sobre algo en mi vida? ¿Este texto me inspira a hacer algún cambio, algún nuevo proyecto? Y para esto yo le aconsejo sinceramente tener un diario personal y anotar con fecha lo que usted está sacando en limpio como una convicción a hacer o algo a cambiar a raíz de lo que ha leído en la palabra de Dios. Eso es tomar en serio la palabra de Dios. Así que con este método no podemos avanzar grandes cantidades de la Biblia,
Tenemos que circunscribirnos a 3, 4 versículos y sacarles todo el provecho posible, pero créame que eso es ya bastante, porque la Biblia no se trata de una competencia de leerla más cantidad cada día, sino más bien de obtener lo que Dios quiere hablarnos y llevarlo a la aplicación. Aquí tengo un modelito de lo que podría ser un diario, ¿no es cierto? Usted escribe la fecha, escribe el texto que está estudiando y luego pasa a resumir. Entonces, ¿qué sacó en conclusión la contextualización? ¿Qué sacó en la observación? ¿Qué dato importante sacó en la interpretación y al final su aplicación? Estos diarios le van a acompañar en la vida y van a marcar la ruta de su caminar con Dios. Y ojalá nuestros estudiantes en los colegios o aún en las escuelas dominicales, en las iglesias, desarrollen este hábito de estudio serio, sistemático y muy, muy entretenido. Quiero decirle que esto no es aburrido, sobre todo si se hace en el contexto de un grupo pequeño, donde se puede compartir lo que uno está descubriendo. Bueno, con esto hemos acabado el tema número 2. Espero que esté usted motivado a poner en práctica esto que estamos aprendiendo. Pase usted a hacer su evaluación formativa, luego su pregunta de aplicación y estar listo para participar en la reunión de equipo junto con el profesor. Y bueno, vamos avanzando con el método CO-IA. Gracias, Dios les bendiga a todos.